Hola, cordial saludo para ti que estás viendo esta notificación. Vamos a conceptualizar algunos conceptos básicos que requerimos para conocer y ahondar sobre la ley Nezzara-Gezzara que pone fin a la pobreza. Lo primero que vamos a conceptualizar es agiotaje. Ese es el término que conocemos como usura o como especulación, y quien lo ejecuta es el agiotista, que sería la persona o la organización que ejecuta la acción. En algunos países, recuerden que yo estoy en estos momentos en Colombia, tenemos esta expresión de otra forma. Por eso estos sinónimos, usura y especulación, están relacionados con agiotaje. Jurídicamente tú vas a encontrar la expresión agiotaje. ¿Dónde vemos particularmente este comportamiento? ¿Sí? Este mal uso de los dineros. Lo vemos en el sistema bancario, lo vemos en el gobierno y también lo vemos en el pueblo, que somos todos y cada uno de nosotros. Si nosotros conceptualizamos usura, quiere decir que es un término jurídico para denominar el cobro de un interés excesivo sobre los préstamos. Pero la usura pues también la vemos en otros aspectos, ¿no? Bueno, en el sistema gubernamental, por ejemplo, no sé si pasa con ustedes, pero nosotros acá en nuestro país sí sucede, se llama algo que se denominan el CBY. El CBY en la parte política significa "y aquí cómo voy yo", ¿sí? Es como una especie de chantaje también, pero cuando hablamos de usura nos referimos a la parte política, cuando nosotros queremos presentar un proyecto, ¿cierto? Y para que ese proyecto sea validado, sea llevado, sea presentado, debemos pagar un valor a la persona que aparentemente nos va a hacer como esa articulación. Eso se usa muchísimo, ¿sí? Por eso vemos ahí la figurita que lo están pasando por debajo de la mesa. Eso es lo que significa. Adicionalmente, son esos valores que colocan, y pues nosotros los vemos en las noticias. Recuerde que estamos hablando para Colombia, pues para los otros países quizás sea de la misma forma, que les colocan unos valores inflados, así se llaman, unos valores pues desorbitantes de precios y costos a lo que se va a hacer efectivamente por el proyecto, ¿cierto? Entonces hablamos que un proyecto puede costar, recuerden que es un ejemplo, puede costar por ejemplo 2.000 millones de pesos, y sin embargo hay que inflarlo, no solamente por el tema de impuestos, que pues ya sabemos que los impuestos deben estar incluidos dentro del proyecto. Sin embargo, hay el CBY, de que hay que pagarle a fulanito, al otro, al que lo lleva, al que lo mueve, en fin. Entonces esos valores, incluso hasta a la misma persona que esté en ese momento como jefe administrativo, o sea, que esté en una alcaldía, un gobernador, bueno, en fin, hasta el mismo presidente o los ministros, en fin, todos ahí tienen su parte. Eso es algo pues que no se puede tapar con un dedo, porque eso sucede en todos los países. Entonces aquí sucede exactamente lo mismo. También podría verse, por ejemplo, tipificarse esta usura cuando va a pasar una vía por determinada región y le exigen, ¿cierto?, a la persona, al dueño de ese predio, les pagan a precio, pues un precio muy, muy económico, porque finalmente va a pasar un proyecto por ahí y después resulta que se valorizan terriblemente esos predios, y ellos sí, que fueran las personas que estuvieron ahí, que eran parte, que eran dueños, que quizás recibieron de herencia de sus padres y todo, salen perjudicados. Entonces esa es una forma de usura que podemos nosotros identificar, que no se puede hacer con estos proyectos humanitarios. Lo vemos en el sistema bancario. Aquí estos tips que yo te voy a nombrar en el sistema bancario de cómo se tipifica la usura
Esto es una ley que está en otro país, ¿sí? Esa es una ley que está en otro país. Pero para nosotros, para Colombia, pues funciona de la misma manera. Y lo que les quiero compartir es cómo nosotros vemos que está sucediendo usura a través del sistema bancario. Entonces, por ejemplo, si se ponen topes a las tasas de interés superiores a las que están contempladas. Comisiones de interplanza. Estos comisiones hacen referencia a las tarjetas de débito, ¿sí? Que son procesos de cobro de comisión, así se llaman. Y nosotros acá también sabemos que debemos pagar por esa tarjeta, por cada movimiento, cada vez que nosotros vamos a hacer o una consulta, todo eso es usura. Envíos de constancia de no adeudo y levantamiento de hipoteca, garantías automáticos. Efectivamente, cuando los bancos nos hacen un préstamo, después también generan una cantidad de impuestos ellos, comisiones, o incluso cuando nos van a analizar el estado financiero de nuestro perfil financiero, solicitan estas personas unas comisiones adicionales que no son permitidas. Eso es parte de la usura. No se puede cobrar membresía de tarjeta de crédito. Para nosotros acá constantemente cobran una membresía. Y no solamente la membresía, también ahora, si tú no estás pendiente, cobran unos seguros por anticipado por el manejo de esas tarjetas. Entonces empiezan a llegarnos cobros y cobros y cobros, y resulta que esas llamadas que nos hacen a nosotros, mira que te estoy llamando del banco no sé qué, que tú tienes una tarjeta, entonces acá das autorizaciones telefónicas que no deberías hacer. Después esa información lo que hacen es, cuando tú dices sí, autorizas, ahí está tu voz, ahí está tu confirmación, y bueno, todo eso lo usan después para como soporte de que efectivamente tú autorizaste de que eso fuera así. Y leer la letra menuda. Recuerda, nosotros no estamos acostumbrados cuando vamos a nuestros bancos, a nuestras entidades financieras, a abrir cuentas o a hacer cualquier movimiento, a leer en detalle todo lo que nos están diciendo. Como no lo hacemos, ahí en esas letricas pequeñitas donde está todo esto que yo les estoy comentando. Bueno, seguros de gravamen de rescate, no se puede capitalizar intereses ni cobrar penalidades. Entonces, esto es lo que hace el sistema bancario que está contemplado como usura. Esto sí yo creo que ustedes conocen estas tarjeticas, no sé en otros países cómo se maneja, pero son unos prestamistas gota a gota. Estos préstamos aquí en nuestro país han superado hasta el 250% en el año, ¿sí? Cuando hay una tasa establecida para que anualmente no se pueda pasar de ese valor, esa tasa, y posteriormente, pues todo lo que se contempla de esa tasa para arriba está considerado como usura. Gente constantemente utiliza por la necesidad o porque ya se acostumbraron, y cada vez que tú vas y la persona te ofrece este servicio del gota a gota, se te va, o sea, facilitando, y las personas en esa misma facilidad, entonces pues pierden hasta su vida, porque estas mismas personas que no están legalmente haciendo una labor, ¿cierto?, quieren su dinero, exigen su dinero, así se lo pagues 3, 4, 10, hasta 70 veces, porque eso ha sucedido. Imagínate, estamos hablando de intereses sobre intereses sobre intereses, vuelve hasta el 250%. Ha habido personas que finalmente, como les digo, han perdido la vida por este sistema. Este es un ejercicio, este es un ejemplo de algo que sucedió acá en nuestro país y que les cobraron a esta empresa, que era una empresa también extranjera, que abrió una empresa acá se llamaba Anticipos Express, y les voy a leer lo que dice. Dice: la Dirección de Investigación, Superintendencia de Industria y Comercio. Esta Superintendencia de Industria y Comercio, aquí aparece una de las instituciones que para nuestro país regulan esta clase de comercios, de empresas, de organizaciones. Es de protección al consumidor de la mediante resolución número 2425 de 2015.
impuso a BCI, empresa SAS, propietaria de los establecimientos a anticipos express, la máxima multa permitida por el ordenamiento jurídico, es decir, 1.288.700.000 pesos por haber infringido los artículos 23 y 45 y el literal 6. Quiere decir que hay una ley en nuestro país, y muy seguramente en tu país también la establece, donde no se pueden realizar este tipo de negocios, y si tú la desconoces, eso no te exime de la responsabilidad. Entonces dice que del artículo 55 de la ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor, que expresamente prohíbe recibir o cobrar directa o indirectamente a cambio de préstamo de dinero o por concepto de bienes o servicios mediante sistemas de financiación o a plazos, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el periodo correspondiente estén cobrando los bancos según certificación de la Superintendencia Financiera. Entonces está la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer costar la operación, ocultarla o disminuirla, ¿sí? Entonces ahí dice que la superintendencia ordenó por primera vez en la historia la devolución de los intereses cobrados en exceso en un valor equivalente al doble de los mismos a todos los consumidores que habían celebrado contratos de mutuo con BCI, empresa SAS, Anticipos Express. Bueno, aquí tenemos la Superintendencia Financiera de Colombia, que para tu país pues también será el equivalente, y la superintendencia tiene unos indicadores económicos. Entonces, cuando tú ingresas a la superintendencia, ahí te permite ver, calcular y certificar mediante la resolución de la tasa bancaria corriente para los tipos de crédito, si son de consumo y ordinario, si son microcréditos, si son consumos de bajo monto con la información financiera y contable. Ahí te va a permitir, tú le das exploras la página y ahí te va a aparecer. Aquí yo te estoy mostrando los intereses bancarios de microcrédito, por ejemplo, se establecen en 39.47% anual. Ese es la tasa, ese es el porcentaje que se pudiera cobrar para las instituciones financieras. También se establece algo que se llama tasa de uso, como esa máxima tasa que tú puedes cobrar, que por ejemplo para el tema de los microcréditos serían el 59.21% anual. Si esto supera, si este valor es superado, que tú sabes que es superado muchas veces, y más si hablamos por ejemplo de ese mal hábito del gota a gota, pues estas personas incurrirán por supuesto en cárcel, ¿no? Y también deben pagar pues unas sumas, como ya lo vimos en el anterior ejemplo. Entonces, para ya resumir acá este video, lo que queríamos conceptualizar son estos tres aspectos. Primero, lo que tiene que ver con agiotismo, o lo que tiene que ver con usura, lo que tiene que ver con especulación. Si tú lo desconoces, el hecho de que lo desconozcas no significa que vayas a ser eximido de la responsabilidad. Esta otra expresión que también ahí al principio te la mostraba, que es la figura de especulador, es la que adquiere o compra un bien con el fin de obtener en su reventa un beneficio rápido, solamente con el aumento del precio debido este hecho a escasez de producto y situaciones especiales en el mercado. Entonces esto puede suceder, por ejemplo, que tú tienes un cultivo especializado, por ejemplo, si hablamos en la parte del agro, que tienes un cultivo de aguacates, digamos. Entonces hay escasez de aguacate y tú compras a las personas de tu sector, le compras a un precio realmente bajo para aprovechar esa escasez y venderlo a un precio superior. Eso también es especulación. Entonces, para que tengas también muy presente eso. Esto de los intereses excesivos lo estamos viendo, ya miraremos otro tema con lo que estamos nosotros viendo, plataformas de criptomonedas y todo este tema, ¿sí?
que tampoco podemos hacerlo, incursionar en ese tipo de negocios, ¿sí? En ese tipo de plataformas. Es importante, ya lo veremos en un siguiente video. Así es que hasta acá la información que quería compartirte. Espero sea de utilidad para ti y también la compartas con las personas de tu equipo. Hay algo en lo que especialmente te invitaría, si tú tienes otro ejemplo de cómo se tipifica la usura, el agiotaje o la especulación en otras áreas, ¿cierto? Ya sea pues en Colombia o si tú estás en otro país, que nos compartas, que lo dejes ahí en los comentarios, hazlo ahí en los comentarios y posteriormente pues lo socializaremos. Gracias por llegar hasta el final de este video. Un abrazo inmenso. Les saluda Laura Lucía.